Dios siempre te acompaña. Dios siempre te acompaña. Dios te acompaña siempre. Siempre va a estar contigo. Nunca te va a dejar. Dios siempre estará contigo. Dios te acompaña donde quiera que andes. Dios nunca te deja. Dios nunca te abandona. Vayas donde vayas, Dios va contigo. Vayas donde vayas. No tengas ningún temor. No temas, donde vayas, donde quiera que andes, Dios va contigo. Nos gusta oír esto, ¿verdad? Son frases que nos gusta escuchar, que son lindas, son frases muy usadas en círculos no cristianos, pero también son muy usadas aún en círculos cristianos. Muchas personas hablan así y nos gusta escuchar cosas como estas. El problema es que no es cierto. El problema es que no es cierto. Y espero que tengas el valor de escuchar todo este mensaje, de ver todo este mensaje. Muchas personas dicen esto y cuando les viene una calamidad, llegan a culpar a Dios, a reclamarle y hasta negar su existencia. Pero en realidad esto no es cierto. Miren, voy a comenzar este mensaje con un verso en la Biblia, unos versos en la Biblia, a partir de donde Dios me inspiró para escribir este mensaje. En Jonás capítulo 1, versos 1 al 3 y luego el verso 10. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Cuando estaba en mi lectura bíblica en noviembre del 2022, iba leyendo Jonás y el Señor me hizo poner mi atención justamente en estas frases, donde nos dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Interesante. Y luego más adelante dice: para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y más adelante, y ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Miren, Jonás era un profeta del Señor. Y como un profeta del Señor, de Dios,
Él sabía lo que hacía. Él estaba huyendo con toda la intención de la presencia de Dios. Y debes saber una cosa, que cada vez que te apartas de donde Dios quiere que estés, cada vez que te apartas de hacer lo que Dios quiere que hagas, estás huyendo de la presencia de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo estoy inventando yo. Dios quería que Jonás fuera a Nínive y él fue en dirección contraria a Tarsis. Él estaba huyendo de la presencia de Dios. Estaba yendo en sentido contrario de donde Dios quería que él estuviera. En sentido contrario de donde Dios tenía una misión para él, lo que Dios quería que él estuviera haciendo. Y por tanto estaba huyendo de Dios, estaba apartando de Dios. Estaba dejando a Dios. Conforme él se apartaba de donde Dios lo quería, se estaba apartando y alejando de Dios. Y te quiero explicar bien. Aun cuando Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todo lugar, en cierta manera, y en lo que a ti respecta, o a mí, Él se quedará donde Él quiere que estés, o donde Él quiere que estemos haciendo. Él se va a quedar donde Él quiera que estemos, si nosotros nos apartamos, en lo que a nosotros respecta. Se va a quedar ahí. Y no nos va a acompañar. No irá con nosotros. Iremos sin Él. Atención a eso. Iremos sin Él. Si vamos en dirección contraria a donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Miren, Jonás no quería ir a Nínive. Y no voy a profundizar en ese asunto. Pero fue en sentido opuesto de donde Dios quería que él estuviera. Y Dios no fue con él. Él estaba huyendo de la presencia de Dios. Al huir de donde Dios quería que estuviera, al ir en contra de la voluntad de Dios, Dios en ninguna manera lo iba a acompañar a donde Él decidiera ir. Y debes saber muy bien, amigo, hermano, que esto está escrito para nuestra instrucción, como nos dice 2 de Timoteo 3:16. Pues de la misma manera, si tú vas en contra de donde Dios quiere que estés, vayas o hagas, Dios no te va a acompañar. Irás solo. Dios no va a ir contigo a donde tú quieras ir. Dios no te va a acompañar. Aunque digas que eres hijo de Dios o digas que eres profeta. Miren, Jonás era profeta. Y no por ser profeta tuvo ventaja, o no por ser profeta Dios se vio forzado a ir a donde Él quisiera ir. Y por un momento sí quiero profundizar en el hecho de huir de Dios. Lo que sucede cuando nos retiramos de donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Pero
también debemos balancear las cosas porque podríamos llegar a entenderlo mal. Porque en otra parte de la escritura nos dice algo diferente. Y podríamos considerar que es una contradicción. Vamos a ver lo que dice Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aquí nos está hablando que no podemos huir de la presencia de Dios. Entonces, contradicción con Jonás, capítulo 1, versos 1 al 3 y verso 10 que acabamos de leer. Porque ahí estamos viendo que Jonás huyó de la presencia de Dios. Y el Salmo 139 nos está diciendo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Entonces, ¿qué contradicción? No. Está hablando de diferentes áreas de la presencia de Dios. Podríamos hablar, de acuerdo a la Escritura, de la presencia de Dios en diferentes aspectos. Podríamos hablar de la presencia de Dios en toda la tierra. En toda la tierra. Como un Dios omnipresente. En toda la tierra. Como podemos leerlo en el Salmo 139, 7 y 8. Ahí se nos habla en lo que acabamos de leer. ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, en el infierno, hago mi estrado, aún allí estás tú. En Números 14, 21 también se nos habla algo similar. Dios está en todo lugar. Podemos hablar la presencia de Dios en toda la tierra, como un Dios omnipresente. Pero podríamos hablar, conforme a la Escritura, de la presencia de Dios en el creyente, dentro del creyente. Como habla Jesús en Juan 14, 17 y verso 23. En 1 Juan 4, 4. En Efesios 3, 17, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. La presencia de Dios en el creyente. Sí, podemos ver la presencia de Dios en toda la tierra, como el Dios omnipresente que está en todo lugar, pero también podemos hablar de la presencia de Dios en el creyente, dentro de nosotros. Pero también podríamos hablar, conforme a las Escrituras, de la presencia de Dios como una atmósfera visitando y tocando al creyente. Como se nos habla en el Salmo 16, verso 11. La presencia de Dios como una atmósfera. Cuando sentimos externamente la presencia de Dios. Cuando sentimos a Dios visitándonos. Tal vez cuando le alabamos, cuando lo buscamos. Cuando sentimos la presencia de Dios, quizá en un servicio en la iglesia, o mientras escuchamos algún mensaje, alguna predicación ungida, y el Señor nos visita, nos toca, el toque de la presencia de Dios. Pero también podríamos hablar de la presencia de Dios acompañando al creyente, y ese es nuestro tema. Así que jamás podemos huir de la presencia omnipresente de un Dios que todo lo ve. Aunque subamos a los cielos o bajemos al Seol, Dios habita en todo lugar. Como vemos en el Salmo 139, 7 y 8.
Dios está en todo lugar. Miren, aún encontramos que Dios escuchó a Jonás desde el vientre del pez en el mar. Miren, hablábamos de la presencia de Dios, de un Dios que todo lo ve, todo lo oye en el mar, en los cielos, en el Seol. Bueno, a Jonás Dios lo escuchó estando en el vientre del pez, adentro del mar, y no solo adentro del mar, adentro de un pez que estaba dentro del mar. Eso lo tenemos en Jonás 2, versos 1 y 2. Pero podemos huir de la presencia de Dios con nosotros, acompañándonos. La presencia de Dios junto a nosotros, con nosotros, como hizo Jonás. Al ir en dirección contraria de donde Dios quiere que nosotros estemos, de lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Y conforme veamos los siguientes ejemplos, iremos aprendiendo más lecciones importantes con respecto a este mensaje. Y como es un asunto muy claro en la Escritura y que rompe paradigmas con respecto a que Dios siempre nos va a acompañar a donde quiera que vayamos, lo cual es una gran mentira. Veamos por un momento la petición de Moisés. En Éxodo capítulo 13, versos 12 al 15. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés fue un hombre extraordinario y escogido por Dios para una muy grande obra. Y él conocía el valor y la importancia que Dios lo acompañara siempre. Y por eso Moisés le solicita a Dios que su presencia fuera con él. Y le dice Moisés a Dios: Señor, y si no es así, y si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no voy a ningún lado. No voy a ningún lado si tú no vas conmigo. ¿Qué diferencia con el profeta Jonás? Mientras Jonás con toda intención buscaba huir de la presencia de Dios, yendo en sentido contrario de donde Dios lo quería, Moisés se aferró a tener a como diera lugar la compañía de Dios, la presencia de Dios. Y a Moisés le fue bien, pero Dios tuvo que tratar fuertemente con Jonás. Oh, que seamos como Moisés, que se dejó guiar por el Señor, pero que sobre todo buscaba tener en todo momento la compañía de Dios. Y no seamos como Jonás. Ahora por un momento, Israel en Cades Barnea.
Vamos a leer en Números capítulo 14, versos 9 al 11 y después los versos del 40 al 43. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versos 40 al 43. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Aquí tenemos, estando Israel en Cades Barnea, Moisés envió a 12 espías a reconocer la tierra. Y a su regreso trajeron un buen reporte de la tierra, de los frutos de la tierra. Sin embargo, hablaron también de lo grande de sus habitantes, de lo amuralladas de las ciudades, de sus armas, etc. Y 10 de los espías desanimaron al pueblo, mientras que Josué y Caleb les alentaban a obedecer al Señor y tomar la tierra, porque Dios estaba con ellos. De acuerdo al verso 9. Pero Israel se resistió, se rebeló contra Dios y dijeron a Dios: no podemos tomar la tierra. Al siguiente día se levantaron con mucho ánimo y dijeron: subamos y tomemos la tierra. Y Moisés les respondió: no subáis, deténganse, porque Jehová no está en medio de vosotros, dice en el verso 42. Y en el verso 43 les dice: caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Y miren que muchas personas creen y piensan que Dios siempre va a estar con ellos a donde quiera que vayan. Aún cristianos repitiendo esta frase. Pero aprendamos muy bien la lección aquí. Dios no estará con nosotros. Dios no nos acompañará si nos negamos a seguirlo. No va a estar con nosotros. Si nos negamos a obedecerlo, si vamos en contra de su voluntad, si vamos a donde Él no quiere que vayamos, o si no vamos a donde Él sí quiere que vayamos, no nos va a acompañar. No nos engañemos ni nos dejemos engañar. Y otra lección importantísima aquí es que si Dios no va con nosotros, si Dios no nos acompaña, no podremos tener una vida victoriosa. Viviremos en derrota.
Entonces, que nos quede claro. Que nos quede claro. Si Dios no nos acompaña, no vamos a llevar una vida cristiana victoriosa. Vamos a llevar una vida cristiana derrotada, de perdedores. Ese no es el propósito de Dios. Por supuesto. Dios quiere que seamos más que vencedores. Pero si le seguimos, Él va a ir con nosotros. Y entonces vamos a tener victorias. Pero si no le seguimos, no vamos a ser vencedores. Porque Él no va a ir con nosotros. El rey Asa habló algo muy relacionado con esto. Segundo de Crónicas 15, verso 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, ¿Jehová estará con vosotros? Sí, vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también nos dejará. Aprendamos esto, cristianos, amigos, hermanos. El Señor va a estar con nosotros si nosotros estamos con Él, donde Él quiere que nosotros estemos. Si nosotros le buscamos, pero si nosotros seguimos nuestro propio camino, ni se nos ocurra que Él va a ir con nosotros. Miren, quiero dar un ejemplo más. Jesús en la cruz. En Mateo 27, 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pensemos por un momento en esto y temblemos. Como dice la escritura en Isaías, seamos de aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios. Aun cuando Jesús estaba en la cruz, conforme a la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta, siempre, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, Él, por el hecho de haberse hecho pecado, aun cuando no conoció pecado, como nos dice 2 Corintios 5:21, fue abandonado por el Padre. Fue abandonado por el Padre. En ese momento. Si el Padre no acompañó a su propio Hijo y lo abandonó, a su propio Hijo unigénito, y lo abandonó, ¿crees que a ti no te va a abandonar? ¿O a mí, si seguimos nuestro propio camino? Nosotros, al seguir nuestro propio camino, aferrándonos a nuestra voluntad, ignorándolo a Él, ¿creemos que Dios nunca nos va a abandonar? Se abandonó a su propio Hijo eterno. Dios juntamente con el Padre. De cierto no va a estar con nosotros si hacemos eso, ni pensarlo. Ni pensarlo. No tengamos falsas esperanzas, no nos engañemos. Si nosotros abandonamos al Señor
y tomamos nuestro propio camino, Él no va a ir con nosotros. La palabra de Dios es clara. Y ciertamente Cristo nos prometió, porque podrían algunos pensar, ¿y qué de lo que Jesús prometió en Mateo 28? Vamos a verlo. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quién le dijo esto Jesús? ¿A esos 5,000 que llegaron con Él, recibieron comida, milagros, y después se fueron? ¿Y no se comprometieron con Él? ¿A ellos? ¿A ellos? Esto Jesús se lo dijo a sus discípulos. No se lo dijo a las multitudes, que solo iban para recibir una sanidad, un milagro, y después seguían su propio camino. No. Si nosotros, como sus discípulos, nos mantenemos siguiéndole, obedeciéndole, no siguiendo nuestro propio camino, podemos estar completamente seguros que Él va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y nunca nos va a abandonar si no seguimos nuestro propio camino, como Jonás. Si estamos atentos a ir donde Él quiere que vayamos, a hacer lo que Él quiere que hagamos, a estar donde Él quiere que estemos, a caminar como sus discípulos. Él estará todos los días y hasta el fin del mundo con nosotros y jamás nos abandonará ciertamente. Pero Él no tiene que acompañarnos a donde quiera que nosotros vayamos. Mira, Dios no es nuestro perrito que traigamos con la correa y que tenga que seguirnos. Dios no es nuestro perrito que nos tenga que seguir. Nosotros no mandamos, manda Dios. Él es el que manda, no nosotros. Él estará con nosotros mientras nos mantengamos obedeciéndole. Donde Él quiera que estemos, haciendo lo que Él quiera que hagamos. Menos que eso, no es cristianismo. Menos que esto, no es ser cristianos. Es una falsedad. Es una fantasía. Él sí estará contigo. Si tú no le abandonas, Él no te va a abandonar. Si tú le sigues, si tú le buscas, Él estará siempre, siempre, siempre contigo. Aleluya. Amén.